John Silence Radio presenta. Kenton Stanfield, explorador del planeta Venus, nos narra su experiencia con extraño artefacto encontrado en medio de la selva de dicho planeta. En los muros de Aerix, parte 1, en la voz de John Silence, con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. Antes de tratar de descansar, voy a redactar estas notas como preparación para el informe que debo realizar. Lo que he encontrado es tan singular, tan contrario a toda experiencia pasada y a toda previsión, que merece una descripción muy cuidadosa. Llegué a la base principal de Venus el 18 de marzo, según el calendario de la Tierra, sexto 9 del calendario del planeta. Tras ser destinado al grupo más nutrido, al mando de Miller, recibí mi equipo, un reloj dispuesto para tener en cuenta la rotación, algo más rápida de Venus, y efectué el habitual entrenamiento con máscara. Al cabo de 2 días se me consideró apto para este trabajo. Abandonando la base de la compañía Crystal en Terranova al amanecer del sexto 12, seguí la ruta del sur que Anderson había cartografiado desde el aire. El camino era malo, pues esas junglas acostumbran a ser poco transitables tras un aguacero. Debe ser la humedad que da a esas lianas y ramas entrelazadas su dureza de cuero, una dureza tan grande que con un machete se necesita casi 10 minutos para cortar algunas de ellas. A mediodía todo estaba más seco y la vegetación adquiría una consistencia blanda y gomosa, de forma que el machete cortaba con mayor facilidad. Pero ni aún así podía ir demasiado a prisa. Esas máscaras de oxígeno tipo Carter son demasiado pesadas y el solo hecho de cargar con una de ellas deja cansado a un hombre ordinario. Una máscara Duva con un sistema de esponja en lugar de cilindros suministraría un aire igual de bueno con solo la mitad de peso. El detector de cristales parecía funcionar bien, señalando constantemente en una dirección que verificaba el informe de Anderson. Es curioso cómo funciona ese principio de afinidad, sin esas mentiras de los viejos palos de Saories de allá en la Tierra. Debía de haber un gran depósito de cristales en un radio de 1,5 millas de kilómetros, aunque supongo que esos malditos hombres lagarto deben de estar vigilando y cuidándolo.
Probablemente deben de pensar que somos unos estúpidos por venir a Venus a buscar esas cosas, como nosotros pensamos que lo son ellos por arrodillarse en el barro y adorar cualquier trozo de esa materia que encuentran, o por tener una gran masa de la misma sobre un pedestal en su templo. Me gustaría que cambiasen de religión, pues lo único que quieren los cristales es para rezar ante ellos. Si no fuera por su teología, nos dejarían llevarnos todas las cantidades que quisiéramos, y aunque aprendieran a aprovecharlos en la obtención de energía, habrían más que suficientes para su planeta y para la Tierra. Por mi parte, ya estoy harto de no ocuparme de los depósitos principales y de tener que ir buscando cristales sueltos en los lechos de los ríos de la jungla. Algún día haré todo lo que pueda para que se lleve a cabo una matanza de esos desgraciados escamosos por un buen ejército de nuestro planeta. Una veintena de naves podrían traer las suficientes tropas como para llevarla a cabo. Uno no puede considerar que esos malditos sean hombres por muchas ciudades y torres que edifiquen. No tienen talento para construir y ni siquiera para usar sus espadas y dardos envenenados. Y no creo que sus llamadas ciudades sean mucho más que los hormigueros. Dudo que siquiera tengan un verdadero idioma, y todas esas chácharas acerca de la comunicación psicológica mediante esos tentáculos que tienen en el pecho me parecen tonterías. Lo que engaña a la gente es que caminen sobre dos patas, cual no es más que un parecido accidental con el hombre de la Tierra. Me gustaría atravesar alguna vez una jungla venusiana sin tener que estar atento por si me encuentro con un grupo de ellos o para evitar sus malditos dardos. Quizá no molestasen antes de que comenzásemos a llevarnos los cristales, pero ahora son realmente peligrosos con sus lanzamientos de dardos y sus sabotajes de nuestras conducciones de agua. Cada vez estoy más convencido de que tienen un sentido especial, similar a nuestros detectores de cristales. Nunca se había sabido que se metieran con el hombre. Esto fue a raíz de que comenzamos a llevarnos los cristales. Hacia la 1 del mediodía, un dardo casi me llega al casco y por un segundo creí que uno de mis cilindros de oxígeno había sido perforado. Esos taimados diablos no habían hecho ningún ruido, pero 3 de ellos me estaban rodeando. Los casé a todos moviendo en círculo mi pistola lanzallamas, pues aunque su color se confundía con el de la jungla, pude descubrirlos por el movimiento de las ramas. Uno de ellos tenía 2,5 metros de alto, con un morro similar al de un tapir. Los otros 2 tenían la habitual estatura de 2,10 metros. Lo único que hace que sean una verdadera amenaza es su gran número, y un solo regimiento de lanzallamas podría acabar con ellos. Sin embargo, es curioso cómo han logrado ser la especie dominante de Venus. No existe otra especie viviente más desarrollada que los reptantes Acmans y Escoras o los Tucans voladores de otro continente, a menos que naturalmente esos agujeros de la meseta dioneana oculten algo.
John Silence Radio. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete. Hacia las 2 de la tarde, mi detector señaló hacia el oeste, indicando unos cristales aislados situados hacia mi derecha. Eso estaba de acuerdo con lo que decía Anderson, y por consiguiente cambié de dirección. El camino era más duro, no solo porque era en cuesta, sino porque la vida animal y las plantas carnívoras eran más densas. Estaba dando golpes de machete a Ugrats, pisando Scorans continuamente, y mi traje de cuero estaba totalmente manchado por los estallidos de los Darrows que me golpeaban por todos lados. La luz era más débil a causa de la neblina y el calor del sol no parecía acabar de secar el barro. Cada vez que daba un paso, mi pie se hundía 12 o 15 centímetros y se oía un sonido de succión cada vez que lo levantaba. Me gustaría que alguien inventase otro tipo de material que usar en los trajes para este clima que no fuera cuero. Naturalmente la tela se pudriría, pero algún tipo de tejido metálico, fino, que no se rasgase, como la superficie de este cubrepapiros que resiste la podredumbre. Debería ser posible de conseguir ese material. Comí hacia las 3:30, si es que el tragarse esas repugnantes tabletas alimenticias a través de la máscara puede ser llamado comer. Poco después me fijé en que se producía un claro cambio en el paisaje. Las brillantes flores de aspecto venenoso cambiaban de color y tomaban un tinte funerario. Las siluetas de todas las cosas tremolaban rítmicamente y aparecían brillantes puntos de luz que bailaban al mismo ritmo lento y continuo, tras lo cual la temperatura pareció fluctuar al unísono con un peculiar ritmo tamborileante.
Todo el universo parecía estar temblando con profundas pulsaciones regulares que llenaban cada rincón del espacio y fluían a través de mi cuerpo y mi mente. Perdí todo sentido del equilibrio y me tambaleé mareado, pero las cosas no cambiaron lo más mínimo cuando cerré mis ojos y me cubrí las orejas con las manos. No obstante, mi mente aún estaba clara y en pocos minutos me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Había encontrado al fin una de aquellas curiosas plantas de espejismo acerca de las cuales tantos de nuestros hombres contaban historias. Anderson me había advertido que tuviera cuidado con ellas y me había descrito con precisión su apariencia. El velludo tallo, las espinosas hojas y las moteadas flores cuyas gaseosas exhalaciones, productoras de sueños, penetran cualquier tipo existente de máscara. Recordando lo que le había sucedido a Bailey hace 3 años, caí en un momentáneo pánico y comencé a correr tambaleante en el loco y caótico mundo que las exhalaciones de la planta habían tejido a mi alrededor. Luego el sentido común regresó a mí y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era retirarme del punto donde estaban las peligrosas flores, alejándome de la fuente de las pulsaciones y siguiendo a ciegas un camino. Sin importarme lo que pareciese girar a mi alrededor, caminé hasta que logré salir del radio de acción de la planta y estar a salvo. Aunque todo giraba en forma peligrosa, traté de seguir la dirección correcta y abrirme paso hacia adelante. Mi ruta debía ser todo menos recta, pues parecieron pasar horas antes de que lograra librarme de la ofuscante influencia de la planta productora de espejismos. Gradualmente las danzantes luces comenzaron a desaparecer y el espectral paisaje comenzó a tomar un aspecto más sólido. Cuando estuve completamente a salvo miré mi reloj y me asombró darme cuenta que solo eran las 4:20. Aunque me había parecido que pasaba una eternidad, toda aquella experiencia no había durado más de media hora. Sin embargo, todo retraso era molesto y había perdido camino al huir de la planta. Ahora seguí hacia adelante, ladera arriba, en la dirección indicada por el detector de cristales, empleando todas mis energías en el intento de ir más deprisa. La jungla seguía siendo espesa, aunque había menos vida animal. En una ocasión, una flor carnívora rodeó mi pie derecho y lo tomó con tal fuerza que tuve que librarme a golpes de machete, haciendo trizas la planta antes de lograr que me soltase. En menos de una hora me di cuenta de que la vegetación estaba haciéndose menos densa y hacia las 5 de la tarde, tras pasar una región de helechos gigantes con pocos matorrales entre ellos, salía una gran meseta musgosa. Ahora mi paso se hizo rápido y vi por los estremecimientos de la aguja de mi detector que estaba aproximándome bastante al cristal que buscaba.
Era realmente extraño porque la mayor parte en forma de huevo se hallaban en los arroyos de la jungla, de un tipo que no era muy probable encontrar en aquel terreno alto sin árboles. El terreno seguía subiendo y acababa en una cresta muy definida. Llegué a la cima a las 5:30 y vi ante mí una llanura muy extensa y bosques en la distancia. Sin lugar a dudas, aquello era la meseta cartografiada por Matsuhawa desde el aire hacía 50 años y que era llamada en nuestros mapas Eirix o meseta eiriciana. Pero lo que hizo acelerar el ritmo de mi corazón fue un pequeño detalle cuya posición no podía haber estado muy alejada del centro exacto de la llanura. Era un único punto de luz que brillaba a través de la neblina y que parecía atraer la penetrante luminosidad concentrada de los amarillentos rayos del 501, atenuados por los vapores. Era sin duda el cristal que buscaba, un objeto que probablemente no sería mayor que el huevo de una gallina, pero no obstante contenía la suficiente energía como para mantener caliente durante un año a toda una ciudad. John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Era sin duda el cristal que buscaba, un objeto que probablemente no sería mayor que el huevo de una gallina, pero no obstante contenía la suficiente energía como para mantener caliente durante un año a toda una ciudad. Mientras contemplaba el distante brillo, me preguntaba por qué sería que aquellos hombres lagarto adoraban a aquellos cristales sin que tuvieran la noción del poder que tenían. Comencé a correr. Traté de alcanzar el inesperado premio lo más rápido posible y me sentí molesto cuando el firme musgo dio paso a un muy fluido y especialmente detestable barro con ocasionales manchas de vegetación. Pero seguí chapoteando sin detenerme, sin pensar ni siquiera en mirar a mi alrededor en busca de algún hombre lagarto al acecho. En aquel espacio abierto no era muy probable caer en una emboscada. Y mientras avanzaba, la luz frente a mí parecía aumentar de tamaño y de brillo, y comencé a darme cuenta de alguna peculiaridad en su situación. Claramente se trataba de un cristal de una gran calidad, y mi alegría creció con cada paso. Es ahora cuando debo comenzar a tener mucho cuidado al hacer mi informe, ya que lo que tendré que decir de ahora en adelante implicará temas sin precedentes, aunque afortunadamente verificables. Iba corriendo hacia adelante con creciente ansiedad,
y ya me encontraba a un centenar de metros más o menos del cristal, cuya posición en una especie de elevación del terreno parecía algo rara dado el omnipresente barro, cuando una inesperada y tremenda fuerza me golpeó en el pecho y en los nudillos, echándome hacia atrás al barro. El chapoteo de mi caída fue terrible y la blandura del terreno y la presencia de algunas hierbas resbaladizas no libró a mi cabeza de un fuerte golpe. Durante un momento me quedé boca arriba, demasiado atontado como para poder pensar. Entonces mecánicamente me puse en pie y comencé a sacudirme algo del barro y suciedad de mi traje de cuero. No tenía ni idea de qué era aquello con lo que había tropezado. No había visto nada que hubiese podido producir aquel golpe, ni tampoco lo estaba viendo ahora. ¿Acaso habría, después de todo, resbalado simplemente en el barro? Parecía un campo de fuerza. Mis doloridos nudillos y pecho me negaban esa posibilidad. ¿O sería todo el incidente una ilusión creada por alguna oculta planta de espejismos? Parecía poco probable, ya que no notaba ninguno de los síntomas usuales y porque no había por allí ningún lugar en el que un vegetal tan chillón y visible pudiera ocultarse a mi vista. Si hubiéramos estado en la Tierra, hubiera sospechado que se trataba de una barrera de fuerza N colocada por algún gobierno para marcar una zona prohibida, pero en aquella región deshabitada por el hombre, tal noción parecía tan absurda. Finalmente logré recuperarme y decidí investigar con cautela. Manteniendo mi machete todo lo por delante que podía para que fuera lo primero que se encontrase con la extraña fuerza, comencé a caminar de nuevo hacia el brillante cristal, disponiéndome a adelantar paso a paso con una gran deliberación. Al tercer paso me vi detenido por el impacto de la punta del machete contra una superficie aparentemente sólida. Una superficie sólida, allá donde mis ojos no veían nada. Al cabo de un momento, recuperé mi aplomo, extendí mi enguantada mano, verifiqué la presencia de una materia sólida pero invisible, o de una ilusión táctil de materia sólida frente a mí. Moviendo la mano comprobé que la barrera tenía una extensión sustancial y una lisura parecida a la del cristal, sin que hubiera evidencia de junturas de bloques separados. Animándome a realizar nuevos experimentos, me quité un guante y palpé aquello con la mano desnuda. Desde luego era duro y su tacto era vítreo y con una extraña frialdad que contrastaba con el aire que me rodeaba. Forcé la vista al máximo en un esfuerzo por observar alguna huella de sustancia obstructora, pero no pude ver nada. Ni siquiera había evidencias de un poder refractor, juzgando por el aspecto del terreno situado enfrente. La ausencia de un poder reflexivo quedaba probada por el que no hubiera una imagen brillante del sol en ningún punto. Una intensa curiosidad comenzó a desplazar cualquier otro sentimiento y amplié mis investigaciones lo mejor que pude. Explorando con las manos, comprobé que la barrera se extendía desde el suelo hasta un nivel mucho más alto del que yo podía alcanzar y que se prolongaba indefinidamente hacia ambos lados. Era pues un muro de algún tipo, aunque su propósito y el material del que estaba construido eran algo que yo no podía ni siquiera imaginar. De nuevo pensé en la planta de espejismos y los sueños que inducía, pero a cabo de un instante abandoné esa idea. Golpeando con fuerza la barrera con la empuñadura del machete y dándole patadas con mis gruesas botas, traté de interpretar los sonidos producidos. En
En aquellas reverberaciones había algo que recordaba al cemento, aunque mis manos notaban la superficie como de vidrio o como de algún metal. Ciertamente era algo muy extraño y de lo cual no tenía previa experiencia. El siguiente paso, en toda lógica, era hacerse idea de las dimensiones del muro. El problema de la altura era muy difícil de resolver, por lo que tal vez fuera más fácil pensar qué tan largo y qué forma tenía. Extendiendo los brazos y manteniéndome apretado contra la barrera, comencé a caminar lentamente hacia la izquierda, fijándome muy bien hacia qué lado estaba. Tras algunos pasos concluí que la pared no era recta, sino que me encontraba siguiendo parte de algún amplio círculo. Y entonces mi intención fue distraída por algo totalmente distinto, algo relacionado con el aún lejano cristal que era el objetivo de mi búsqueda. Young Silence Radio. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en Young Silence Radio. Tras algunos pasos concluí que la pared no era recta, sino que me encontraba siguiendo parte de algún amplio círculo. Y entonces mi intención fue distraída por algo totalmente distinto, algo relacionado con el aún lejano cristal que era el objetivo de mi búsqueda. Ya he dicho que, aún desde mayor distancia, la posición del objeto brillante parecía extraña, de una manera indefinible, pues se hallaba sobre un bajo montículo que se alzaba sobre el barro. Ahora, a un centenar de metros, podía ver claramente, a pesar de la neblina, lo que era el montículo. Era el cuerpo de un hombre ataviado con uno de los uniformes de cuero de la compañía Crystal, caído boca arriba y con su mascarilla de oxígeno medio hundida en el barro a algunos centímetros de distancia. En su mano derecha, apretada convulsivamente contra el pecho, se hallaba el cristal que me había traído allí. Un esferoide de increíble tamaño, tan grande que los dedos muertos casi no podían cerrarse sobre él. Aún a aquella distancia podía darme cuenta de que el hombre llevaba muerto poco tiempo. Se veía muy poca descomposición y reflexioné que en un clima de ese tipo, aquello significaba que la muerte se había producido hace tan solo un día. Pronto las odiosas moscas Farnot comenzarían a amontonarse sobre su cuerpo. Me pregunté quién sería el hombre. Desde luego nadie que hubiera visto en aquel viaje. Debía tratarse de uno de los veteranos ausentes en un largo periodo que había llegado a aquella región independientemente de los trabajos de Anderson.
allí yacía, más allá de todo problema, y con los rayos del gran cristal surgiendo de entre sus rígidos y muertos dedos. Durante más de 5 minutos me quedé mirando lleno de asombro y aprensión. Un curioso miedo me asaltó y tuve el irrazonable impulso de escapar corriendo. No podía haber sido asesinado por aquellos repugnantes hombres lagarto, pues aún tenía el cristal que había encontrado. ¿Acaso su muerte tendría alguna relación con la pared invisible? ¿Dónde había encontrado el cristal? El instrumento de Anderson había indicado uno por aquellos alrededores, mucho antes de que aquel hombre pudiera haber muerto. Ahora comencé a ver en aquella barrera invisible algo siniestro y retrocedí, apartándome de ella con un estremecimiento. Y sin embargo, sabía que tenía que solucionar el misterio con aún más rapidez y de una vez por todas, debido precisamente a aquella reciente tragedia. De pronto, con una sacudida que devolvió mi mente al problema con que se enfrentaba, se me ocurrió una forma posible de estudiar la altura del muro, o al menos de averiguar si se extendía o no definitivamente hacia arriba. Tomando un puñado de barro, dejé que gotease hasta que hubo adquirido una cierta consistencia y entonces lo lancé a lo alto hacia la barrera totalmente transparente. A una altura de quizá 4 metros, golpeó a la superficie invisible con un sonido resonante, desintegrándose y fluyendo en chorritos que bajaban con una sorprendente rapidez. Claramente se veía que el muro era muy alto. Un segundo puñado, lanzado aún más alto, golpeó la superficie a unos 5 metros de altura, desapareciendo tan rápidamente como el primero. Reuní entonces todas mis fuerzas y me preparé a lanzar un tercer puñado tan alto como me fuera posible. Dejé escurrir el barro y lo apreté para conseguir que estuviera lo más compacto posible y lo lancé con tal inclinación que temí que no alcanzase siquiera a la barrera. No obstante, lo hizo y esta vez cruzó el muro y cayó en el barro de más allá con un violento chapoteo. Al fin tenía una idea aproximada de la altura del muro, pues el barro la había sobrepasado más o menos a unos 6 metros de altura. Resultaba pues totalmente imposible ascender una pared lisa y resbaladiza, vertical, de una altura de unos 6 metros. Por consiguiente, debía continuar rodeando la barrera con la esperanza de hallar alguna entrada, un portal, un final o algún tipo de interrupción. ¿Formaba el obstáculo un círculo completo u otra figura geométrica cerrada? ¿O era simplemente un arco o un semicírculo? Actuando según mi decisión, reinicié mi lento camino hacia la izquierda, moviendo mis manos arriba y abajo sobre la superficie invisible por si tenía la suerte de hallar alguna ventana u otra pequeña abertura. Antes de comenzar a andar, traté de marcar mi posición abriendo a patadas un agujero en el barro, pero era demasiado fluido como para poder dejar una huella en él. No obstante, determiné aproximadamente el lugar, ya que parecía estar en línea recta con el brillante cristal, situado a 100 metros de mí. Si no había ningún portal o fisura, ahora podría saber cuándo había dado una vuelta completa a la pared. Young Silence Radio.
México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por Young Silence Radio. Quédate con nosotros. Esto es Young Silence Radio. No había tenido que seguir mucho rato antes de lograr determinar que la curvatura indicaba un recinto circular de 100 de metros de diámetro, siempre que la figura fuera regular. Eso quería decir que el muerto yacía cerca de la pared, en un punto casi opuesto de la región donde yo había iniciado mi experimento. ¿Estaría en la parte interior o exterior del recinto? Aquella era una pregunta que pronto averiguaría. Cuando lentamente fui dando vuelta a la barrera sin hallar ninguna puerta, ventana u otra interrupción, decidí que el cuerpo debía de encontrarse en el interior. Desde más cerca, las facciones del muerto y la forma en que sus ojos miraban me parecieron algo inquietantes. Cuando me hallé muy cerca, creí reconocerlo como Dewitt, un veterano al que nunca había tratado, pero al que había visto en el puesto el año pasado. El cristal que aferraba era ciertamente un ejemplar precioso, el mayor espécimen que jamás hubiera visto. Estaba tan cerca del cuerpo que, de no ser por la barrera, lo hubiera podido tocar, cuando mi tanteante mano izquierda halló un ángulo en la superficie invisible. En un segundo averigüé que se trataba de una abertura de unos 90 centímetros de ancho que se extendía desde el suelo hasta una altura mayor de la que podía alcanzar. No había puerta ni ninguna evidencia de señales de bisagras que hablasen de una puerta desaparecida. Sin un solo momento de duda, di un paso hacia adelante y avancé otros 2 hacia el cuerpo postrado que yacía formando un ángulo recto, en lo que parecía ser un corredor sin puerta que intersectaba con ella. Me produjo una nueva sensación de curiosidad el darme cuenta de que el interior de aquel vasto recinto estaba dividido por paredes. Inclinándome para examinar el cadáver, descubrí que no tenía herida alguna. Esto no me sorprendió, ya que la presencia del cristal era un argumento en contra de que su muerte se debiera a los reptiles nativos. Buscando alguna posible causa de su fallecimiento, mis ojos cayeron sobre la máscara de oxígeno que se encontraba junto a los pies del cadáver. Eso sí era significativo. Sin aquel artefacto, ningún ser humano podía respirar el aire de Venus durante más de 30 segundos, y Dewitt, si es que era él, obviamente había perdido el suyo. Probablemente lo había llevado descuidadamente atado, de forma que el peso de los cilindros había soltado las correas, una cosa que no hubiera sucedido con una máscara de esponja Dubo.
El medio minuto de tiempo había sido demasiado poco para permitir al hombre recuperar su protección, o quizá el contenido cianógeno de la atmósfera fuera anormalmente alto en el momento en que se produjo el accidente. Tal vez estaba demasiado ocupado admirando el cristal, fuera donde fuese que lo hubiese hallado. Aparentemente acababa de sacarlo de la bolsa de su traje, pues la tapa de la misma estaba desabrochada. Entonces procedí a arrancar el enorme cristal de los dedos del explorador muerto, una tarea que la rigidez del cadáver hacía muy difícil. El esferoide era mayor que el puño de un hombre y brillaba como si tuviera vida propia a los rojizos rayos del sol que se hallaban en el oeste. Cuando toqué la brillante superficie, me estremecí involuntariamente, como si al tomar aquel precioso objeto me hubiera transferido el fatal destino que había caído sobre su anterior propietario. No obstante, mis recelos pronto se desvanecieron y cuidadosamente introduje el cristal en la bolsa de mi uniforme de cuero. La superstición nunca ha sido uno de mis defectos. Colocando el casco del hombre sobre su inerte rostro, de ojos muy abiertos, me alcé y salí de nuevo a través de la invisible puerta hacia la sala de entrada del gran recinto. Entonces se reavivó mi curiosidad acerca del extraño edificio y me estrujé el cerebro especulando acerca de su material, el origen y el propósito de tal construcción. No podía creer ni por un momento que se debiera a la mano del hombre. Esas naves habían llegado a Venus hacía solamente 72 años y los únicos seres humanos del planeta eran los de Terra Nova. Además, el conocimiento humano no incluía ningún sólido perfectamente transparente y no refractante como el que componía aquella construcción. Podía descartarse la idea de que en la prehistoria los humanos hubieran invadido Venus, con lo que uno debía volver a la idea de que se trataba de una construcción nativa. ¿Habría precedido a los hombres lagarto una olvidada raza de seres altamente evolucionados? A pesar de sus ciudades elaboradamente edificadas, parecía difícil el aceptar que aquellos reptiloides hubieran hecho algo así. Debió de haber existido otra raza, eones antes, de la que quizá esta fuera la última reliquia. ¿O acaso futuras expediciones hallarían ruinas de un origen similar? El propósito de una tal edificación era algo que se prestaba a cualquier conjetura. Pero su extraño material, aparentemente nada práctico, me sugería su uso religioso. Consciente de mi incapacidad para resolver estos problemas, decidí que lo único que haría sería explorar la construcción invisible. Estaba convencido de que varias salas y corredores se extendían por la aparentemente vacía llanura de barro y creí que el conocimiento de su disposición podía llevar a algo significativo. Así que, tanteando mi camino a través de la puerta y pasando junto al cadáver, comencé a avanzar a lo largo del corredor hacia aquellas regiones interiores de las que presumiblemente había venido el muerto. Más tarde investigaría la estancia que acababa de abandonar. Tanteando como un ciego, a pesar de la neblinosa luz, me moví lentamente hacia adelante. Pronto el corredor giró con brusquedad y comenzó a seguir una espiral hacia el centro en círculos cada vez más cerrados. De vez en cuando mi tacto revelaba un pasadizo sin puerta que intersectaba el que yo seguía, y varias veces encontré intersecciones en las que había 2, 3 y hasta 4 caminos divergentes.
En esos casos siempre seguía la ruta más interna, que parecía formar una continuación de la que yo estaba atravesando. Habría mucho tiempo para examinar los ramales cuando hubiera alcanzado las regiones internas y regresado de ellas. Apenas si puedo describir lo extraño de la experiencia, atravesando los pasadizos invisibles de un edificio que no podía verse, construido por seres desconocidos en un planeta extraño. Al fin, aún tanteando, noté que el corredor finalizaba en un espacio abierto de considerable tamaño. Palpando, averigüé que me encontraba en una cámara circular de unos 3 metros de diámetro y por la posición del cadáver y de ciertos puntos de referencia en el bosque, juzgué que aquella cámara se hallaba en el centro del edificio o cerca de él. De ella surgían 5 corredores, además de aquel por el que había llegado, pero mantuve a este último en mi memoria, tomando una alineación visual del cadáver con un árbol determinado en el horizonte, cuando me encontré en la entrada. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios, la monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio, investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. No había nada en esta habitación que la distinguiese, simplemente el omnipresente suelo de barro. Preguntándome si aquella parte del edificio tendría techo, repetí mi experimento, lanzando hacia arriba un puñado de barro, y enseguida averigüé que éste no existía. Si alguna vez lo había habido, debía de haberse desplomado hacía mucho tiempo, pues nunca encontré a mis pies ni restos ni nada. Mientras reflexionaba, se me ocurrió que era realmente extraño que aquella estructura, aparentemente tan arcaica, estuviese tan desprovista de bloques caídos, fisuras en las paredes y otros atributos normales del paso del tiempo. ¿Qué era? ¿Qué había sido? ¿De qué estaba hecha? Porque no se notaban evidencias de que las paredes vítreas y asombrosamente homogéneas estuviesen constituidas por bloques separados. ¿Por qué no había señales de puertas, ni interiores ni exteriores? Solo sabía que me encontraba en un edificio circular, sin techo, sin puertas, de alguna extraña
lisa y perfectamente transparente materia, no reflectante ni refractante, de 1 centenar de metros de diámetro, con muchos corredores y una pequeña sala circular en el centro. Ninguna otra investigación directa podría enseñarme nada más. Entonces observé que el sol se estaba hundiendo en el oeste. Ya era un disco dorado que flotaba en un estanque escarlata y naranja sobre los árboles, difuminados por la niebla del horizonte. Resultaba claro que tendría que apresurarme si es que deseaba elegir un lugar seco en el que dormir antes de que cayese la noche. Desde hacía mucho había decidido acampar para pasar la noche en el firme borde de la meseta, cubierta de musgo, cerca de la cresta desde la que había divisado por primera vez el brillante cristal, esperando que mi habitual buena fortuna me salvase del ataque de los hombres lagarto. Siempre he creído que deberíamos viajar en grupos de 2 o más para que alguien pueda estar de guardia mientras el otro duerme. Pero el número relativamente pequeño de ataques nocturnos hace que la compañía no se preocupe demasiado de ellos. Esos malditos escamosos parecen tener dificultades para ver de noche, a pesar de sus curiosas antorchas fosforescentes. Habiendo tomado de nuevo el pasadizo por el que había llegado, comencé a regresar a la entrada de la estructura. Las subsiguientes exploraciones podrían esperar al próximo día. Tanteando mi camino lo mejor que pude a través del corredor, con tan solo una dirección general, mis recuerdos y un vago reconocimiento de algunos de los pocos definidos grupos de matorrales de la llanura como guías, pronto me encontré de nuevo cerca del cadáver. Ahora había 1 o 2 moscas Farnot volando sobre el rostro cubierto por el casco y supe que comenzaba a descomponerse. Con repugnancia, alcé la mano para alejar la vanguardia de los carroñeros, cuando se manifestó una cosa extraña y asombrosa. Una pared invisible que detuvo el movimiento de mi mano me demostró que, a pesar de lo cuidadoso de mi intento de conocer el camino, no había regresado al corredor en el que yacía el cadáver. En cambio, me hallaba en un corredor paralelo, pues sin duda había dado alguna vuelta equivocada en los intrincados pasadizos de allá atrás. Esperando encontrar una puerta que diera a la cámara de entrada, algo más hacia adelante, continué mi avance, pero de pronto llegué a una pared que cerraba el paso. Así que tenía que regresar a la cámara central e iniciar de nuevo mi camino. No podía saber exactamente dónde me había equivocado. Miré el suelo para ver si por algún milagro habían quedado huellas que me pudiesen guiar, pero enseguida me di cuenta que el fluido barro solo mantenía dichas huellas durante escasos momentos. No tuve mucha dificultad en encontrar de nuevo mi camino al centro y una vez allí reflexioné cuidadosamente sobre el camino correcto hacia el exterior. Antes me había ido demasiado hacia la derecha. Esta vez tenía que tomar una desviación más a la izquierda en alguna parte, aunque el sitio exacto era algo que tendría que decidir por el camino. Mientras tanteaba de nuevo el regreso, me sentía bastante confiado en que fuera el correcto y fui hacia la izquierda en una bifurcación que estaba seguro de recordar. La espiral continuaba y tuve buen cuidado en no perderme por ningún pasadizo que intersectase el que yo seguía. Sin embargo, pronto vi muy disgustado que estaba pasando a considerable distancia del cadáver. Evidentemente, aquel pasadizo llegaba a la pared exterior, en un punto mucho más allá del sitio donde yo me encontraba. En la esperanza de que existiese otra salida en la mitad del muro que aún no había explorado, seguí hacia adelante varios pasos más, pero al fin me encontré de nuevo con una barrera sólida. Resultaba claro que la disposición del edificio era mucho más complicada de lo que había supuesto.
Entonces dudé entre regresar de nuevo al centro o intentar seguir alguno de los corredores laterales que se dirigían hacia el cadáver. Si elegía aquella segunda alternativa, corría el riesgo de romper el hilo mental que me indicaba dónde me hallaba, por lo que era mejor que no lo intentase a menos de que pudiera pensar en alguna forma de dejar una huella visible tras de mí. El cómo dejar tal huella era un verdadero problema y hurgué en mi mente buscando una solución. No parecía llevar nada encima que pudiera dejar una señal o algún material que pudiera desparramar o dividir en pequeños trozos para ir sembrando a mi paso. Mi pluma no tenía efecto alguno sobre la pared invisible y no podía dejar un rastro de mis preciosas tabletas alimenticias. Aunque hubiera estado dispuesto a desprenderme de ellas, no hubiera habido bastantes y además las pequeñas tabletas se hubieran hundido instantáneamente en el barro, desapareciendo. Busqué en mis bolsillos, tratando de hallar algún anticuado bloc de notas que a menudo se usa de una forma no oficial en Venus, a pesar de lo rápidamente que se pudre el papel en la atmósfera del planeta, ya que podría haber roto y sembrado sus páginas, pero no pude encontrar ninguno. Obviamente resultaba imposible romper el delgado pero resistente metal del papiro de notas, ni tampoco mi vestimenta me ofrecía ninguna posibilidad. En la peculiar atmósfera de Venus no podía arriesgarme a desprenderme de mi uniforme de cuero y se había eliminado toda prenda interior a causa del clima. Traté de manchar con barro las paredes invisibles tras de escurrirlo para dejarlo lo más seco posible, pero me encontré con que se deslizaba hasta el suelo tan rápidamente como los puñados que había usado para averiguar la altura. Finalmente saqué mi machete y traté de hacer una raya en la fantasmagórica superficie, algo que pudiese reconocer con la mano, aunque no ofreciese la ventaja de ser visible desde lejos. No obstante, resultó inútil, pues la hoja no causaba la menor impresión en el asombroso material desconocido. Frustrado en todas mis tentativas de marcar un camino, de nuevo busqué la cámara central con mis recuerdos. Parecía mucho más fácil regresar a aquella habitación que seguir un camino definido y predeterminado que lo alejase a uno de ella, y tuve pocas dificultades en encontrarla de nuevo. Esta vez fui anotando en mi papiro cada giro que daba, dibujando un burdo diagrama hipotético de mi ruta y señalando todos los corredores divergentes. Naturalmente, era un trabajo enloquecedoramente lento, dado que todo tenía que ser determinado por el tacto y las posibilidades de error eran infinitas, pero creía que a la larga me sería de utilidad. Cuando llegué a la sala central, ya estaba avanzado el largo crepúsculo de Venus, pero aún tenía esperanzas de llegar al exterior antes de que oscureciese totalmente. Comparando mi diagrama recién hecho con mis recuerdos previos, creía haber localizado mi primer error, así que de nuevo partí confiado a lo largo del corredor invisible. Me fui más hacia la izquierda, aunque en los anteriores intentos, y traté de señalar mis giros en el papiro por si estaba aún equivocado. En la creciente oscuridad podía ver la débil silueta del cadáver, ahora en el centro de una repugnante nube de moscas Farnot. No me cabía duda de que no pasaría mucho tiempo antes de que los sífilix que viven en el barro se acercasen babeando desde la llanura para completar el nauseabundo festín. Me acerqué al cadáver. Estaba preparándome a pasar junto a él cuando una repentina colisión con una pared me demostró que nuevamente había equivocado el camino. Ahora me daba cuenta claramente de que estaba perdido. Lo inextricable del edificio hacía imposible el hallar una solución rápida y probablemente tendría que hacer un cuidadoso estudio antes de poder esperar salir de él.
Sin embargo, aún me sentía ansioso por llegar a un terreno seco antes de que cayera la oscuridad, así que regresé una vez más al centro y comencé una serie desordenada de pruebas coronadas, siempre por el fracaso, tomando notas a la luz de una lámpara eléctrica. Cuando usé este artefacto, me fijé con interés de que no producía reflejos y ni el mínimo resplandor en las paredes transparentes que me rodeaban. No obstante, ya estaba preparado para esto, ya que en ningún momento el sol había producido un destello en el extraño material. Estaba aún tanteando cuando la oscuridad se hizo total. Una densa niebla ocultaba la mayor parte de las estrellas y los planetas, pero la Tierra era claramente visible como un brillante punto verde azulado hacia el sudoeste. Acababa de pasar el punto de oposición y ahora sería una visión maravillosa de contemplar por un telescopio. Hasta podía ver la luna junto a ella cuando los vapores se hacían momentáneamente menos densos. Ahora era totalmente imposible ver el cadáver, mi único punto de referencia, así que regresé a la cámara central tras algunos giros en falso. Después de todo, tendría que abandonar la esperanza de dormir sobre terreno seco. No podía hacer nada hasta que saliese el sol, y tal como estaban las cosas, lo mejor sería descansar allí mismo. El acostarse en el barro no sería agradable, pero con mi traje de cuero resultaba factible. En anteriores expediciones había dormido bajo condiciones aún peores, y ahora aquellas experiencias me ayudarían a superar mi repugnancia. ¿Qué sucederá con Stanfield? ¿Logrará salir de esa extraña construcción? No te pierdas nuestro próximo episodio de En los muros de Eryx, de Howard Philip Lovecraft y Kenneth Sterling, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete.